El sudor frío empapaba la frente de Israel Nieto, calando su casco integral. Se aferró al manillar, conteniendo la potente motocicleta que rugía bajo su cuerpo. El motor aullaba, desgarrando la noche silenciosa de Cuautla. El Boulevard Libertadores, la carretera familiar que había presenciado innumerables veces su paso como una bala, ahora parecía una tumba profunda y sin fondo. Sintió la diferencia en el instante en que el coche patrulla apareció a lo lejos. Se suponía que debía girar en la esquina como de costumbre, desvaneciéndose en la oscuridad. Pero no. Esta vez se abalanzó directamente hacia él, como un predador, con los faros deslumbrantes. En un instante, el ulular de la sirena desgarró el aire ardiente y pesado del barrio Eusebio Jáuregui, como una sentencia de muerte invisible. «¡Deténgase ahora!». El grito resonó con fuerza. El agente uniformado, con la mano firme como el acero en la pistola de su cadera, bajó del vehículo. Otro se colocó rápidamente en posición, bloqueando cualquier intento de fuga. Israel Nieto Pliego, exsecretario de Seguridad Pública de Cuautla, frenó bruscamente la motocicleta azul metálico brillante y bajó la visera del casco. «Soy Israel Nieto», dijo su voz, intentando mantener la autoridad. «Fui jefe de ustedes. No saben con quién se están metiendo». Un silencio espeluznante se cernió. Ni una sola respuesta. Solo el crepitar de la radio de la patrulla. Un oficial leyó rápidamente el número de serie de la motocicleta por el intercomunicador. La respuesta llegó veloz y escalofriante, como un golpe mortal. Reporte de robo con violencia. Enero de este año en Cuernavaca. El vehículo es robado. El silencio se hizo denso, oprimiendo el aire. El rostro de Israel se tensó. Las venas azules prominentes. «Esto es un malentendido. Una investigación. Estoy trabajando encubierto». La excusa se perdió en la noche. Ni un solo documento, ni una sola orden oficial lo respaldaba. Solo quedaba el nombre de Israel Nieto Pliego, una vez símbolo de poder, ahora hundido en la ignominia, a la deriva en un mar de desprecio. Fue esposado, sin ceremonia, sin una sola palabra, empujado directamente a la patrulla, bajo los cientos de ojos que lo observaban fijamente, con los teléfonos móviles brillando, grabando cada instante de su colapso. El video se extendió por las redes sociales como un incendio forestal. En menos de una hora, los hashtags Israel Nieto y Cuautla estalla dominaron las tendencias nacionales. En los grupos internos de la Fiscalía de Morelos, un mensaje confirmado circulaba: «No hay respaldo institucional. Proceder con el artículo 19». Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado devastador como un puñal afilado, clavado en la espalda del hombre que una vez fue elogiado. Israel Nieto Pliego no forma parte de esta administración desde marzo. Cualquier acción legal que enfrente es de su entera responsabilidad. Las palabras frías, cortantes, le dieron la espalda por completo al hombre que solo unos meses antes había sido presentado como el nuevo rostro de la seguridad en la región. Una traición cruel exponiendo la naturaleza brutal del poder. La aparición de Israel Nieto en la Secretaría de Seguridad fue una explosión, un fenómeno extraño en un mundo lleno de misterios. No era un comandante con formación, sino un proceso de ascenso gradual en el ejército o la policía. Emergió como un fantasma, un forastero introducido en el centro del poder. Su notoriedad estaba ligada a su estrecha relación con Rodrigo Arredondo, el entonces alcalde, quien abrió la puerta al poder para Nieto. Pero el expediente de Nieto estaba plagado de manchas. Todas las corporaciones para las que había trabajado tenían quejas persistentes de abuso de autoridad, de represiones despiadadas y de acciones que excedían los límites. Sin embargo, a pesar de todo, fue nombrado con una retórica grandilocuente sobre el orden y la depuración, como un salvador esperado que sofocaría el caos. Pero la verdad era mucho más cruel. Bajo el mandato de Nieto, las cifras de criminalidad dibujaron un panorama sombrío y aterrador. Los homicidios dolosos se dispararon un 47% respecto al año anterior. Los expedientes por lesiones con armas de fuego, las cicatrices que nunca sanarían en el cuerpo de la ciudad,
Se triplicaron. Y luego estaban los informes de robo de vehículos, especialmente las motocicletas deportivas que delineaban un patrón repetitivo y aterrador. Violencia descarada, ausencia de testigos y el silencio mortal de la policía. Era el silencio de los cómplices, de un sistema que se había podrido desde dentro. Dentro de la unidad de inteligencia de la Fiscalía, los secretos comenzaban a revelarse. Una grabación filtrada, una pieza en el rompecabezas repugnante de la depravación, abrió una ventana al submundo. Voces susurrantes, resonando en el espacio silencioso. Ya tenemos cruzadas las placas. Varias motos con reporte de robo han sido vistas cerca del domicilio de Nieto, y la orden de cateo la congelaron desde el centro. Dicen que él tiene contactos con la SSPC. Una voz anónima, desde las profundidades de la oscuridad, lanzó una advertencia escalofriante. Es una red, no es solo él, y toca a mandos actuales. La voz murmurada, fría como el hielo, reveló una verdad cruel. Israel Nieto era solo un peón en un juego mucho más grande, una gigantesca red criminal, profundamente arraigada en el aparato de seguridad de Morelos. El caso escaló rápidamente, escapando el control de las autoridades locales, convirtiéndose en una bomba de tiempo a punto de explotar en el centro mismo de la Secretaría de Seguridad Federal. Omar García Harfuch, el poderoso ministro, fue consultado informalmente sobre si se debía abrir una investigación exhaustiva. Su respuesta, afilada como una hoja, se clavó directamente en el corazón de los investigadores. Procedan, pero cuiden los tiempos, no politicen. Una orden cruel. Debían avanzar, pero sin hacer ruido, como si todo el sistema ya supiera que el colapso era inminente, pero se negaba a admitirlo a la luz del día. En los pasillos del Congreso local, la oposición gritaba, exigiendo explicaciones. Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano acusaron públicamente de encubrimiento. Mientras tanto, Morena cerró filas, manteniendo firmemente su postura. La versión oficial, delgada como el humo, fue lanzada. Era solo un caso aislado, sin relación con las instituciones. Pero los documentos filtrados contaban una historia diferente, una mucho más oscura. Una hoja membretada con el sello de la Policía Municipal de Cuautla, firmada por el propio Israel Nieto en diciembre, detallaba una estrategia aterradora para la recuperación de bienes de alto valor. El lenguaje era ambiguo, casi críptico, pero entre líneas una verdad alarmante se hacía evidente. Operaciones sin denuncia previa, sin notificación judicial, solo bajo el pretexto de sospecha razonable. Legalmente, era una flagrante violación del debido proceso. Era la perversión de la justicia, disfrazada bajo la apariencia de seguridad. En las calles, la noticia fue como una chispa que encendió un barril de pólvora. Los motociclistas, víctimas de robos, se congregaron, formando una ola de protesta arrolladora frente al Palacio Municipal. Pancartas de indignación se alzaban, eslóganes que desgarraban el aire. «No somos delincuentes» y «Nieto nos robó, ahora que pague». La manifestación fue pacífica, pero la tensión era palpable, como un fuego latente a punto de explotar. La policía municipal filmaba desde los tejados. Los manifestantes respondían transmitiendo en vivo, convirtiendo el enfrentamiento en un espectáculo público. Mientras tanto, en la redacción de un periódico digital independiente, una joven reportera recibió un USB sin remitente, un misterioso regalo que llevaba una acusación. Dentro, un video grabado desde el interior de un cuartel improvisado. La imagen de Israel Nieto apareció claramente, rodeado de motocicletas cubiertas con lonas, dando instrucciones a dos hombres armados. Su voz era clara, fría. Estas no se mueven hasta que él diga, ya saben cómo va esto. La imagen era nítida, sin lugar a dudas. El video fue verificado en menos de 24 horas. La fiscal regional ordenó la apertura de una nueva carpeta, pero el daño ya había sido hecho. Irreparable. La confianza ciudadana se había quebrado por completo. En los medios de comunicación, la narrativa cambió de un exfuncionario caído en desgracia a la sospecha de una red de corrupción institucional. Esa noche, en una oficina del centro histórico, las luces se fueron apagando lentamente, dejando un espacio oscuro y frío. Alguien se quedó mirando la calle desierta, sabiendo que habían cruzado la línea roja. La detención de Israel Nieto era solo el principio. En Morelos, la seguridad era una palabra vacía, si quienes la custodiaban eran parte del botín. 2 semanas después de la detención de Israel Nieto,
Un silencio extraño y pesado se cernió sobre la comisaría de Cuautla. Nadie se atrevía a mencionar su nombre, pero todos sabían que algo se había roto. Irreparable. Las cámaras del C5, que siempre mostraban vigilancia constante, ahora revelaban misteriosas zonas oscuras. Toda la zona urbana operaba como si la ley se hubiera retirado, dejando un vacío mortal. La ausencia no era solo física, sino también estratégica, un vacío creado con un propósito. En la Fiscalía de la Región Oriente, los investigadores se movían con cautela, como caminando sobre hielo delgado. Del análisis forense del teléfono de Nieto, recuperado la madrugada posterior a su detención, comenzaron a surgir patrones inquietantes. Llamadas repetidas a un número en Jojutla, mensajes cifrados enviados a través de una aplicación imposible de rastrear, y notas de voz que contenían instrucciones para reubicar activos. Pero lo más perturbador fue una serie de fotos. Motocicletas estacionadas en un almacén de lámina, junto a fajos de billetes y armas cortas. Un código misterioso, CGRM10, escrito en la parte superior de una de las imágenes, se repetía en más de 20 archivos. El equipo de inteligencia comparó rápidamente esos datos con informes de actividades financieras inusuales. El resultado llegó de inmediato, frío y aterrador. CGRM10 era la clave interna de una operación federal clausurada 2 años atrás. Control de grupos rebeldes, Morelos, Zona 10. Oficialmente desactivada, pero extraoficialmente, muchos afirmaban que seguía activa como una célula paralela entre las fuerzas de seguridad, un fantasma del pasado, ahora presente, acechando el presente. La investigación llegó a manos del fiscal regional. Después de una reunión a puertas cerradas, las puertas se cerraron de golpe, aislándolos del mundo exterior, y él decidió enviar un informe clasificado al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. El documento llevaba un título escalofriante: Reactivación de estructuras clandestinas en Cuautla, riesgo de infiltración institucional. La respuesta no fue inmediata, pero una semana después, una unidad especial de la Guardia Nacional llegó discretamente a la ciudad, como fantasmas en la noche. No usaban uniforme reglamentario, ni insignias visibles. Se alojaron en un hotel sin nombre en las afueras, ocultos de las miradas curiosas. Su primer movimiento fue interceptar al jefe operativo de la Policía Municipal, Germán Valdés, cuando salía de su casa. Valdés no opuso resistencia. Había esperado esta visita, como un criminal esperando su castigo. «Solo soy un eslabón», dijo, con voz cansada y resignada, mientras las esposas frías se apretaban en sus muñecas. «Si quieren entender el mapa, pregunten por Las Torres». Ese nombre inicialmente no tenía sentido, pero la interconexión de llamadas lo aclaró. Las Torres era un conjunto habitacional a medio construir, abandonado desde hacía 5 años, ubicado en la zona limítrofe entre Cuautla y Ayala. Lo que parecía una ruina urbana, un símbolo de fracaso, resultó ser el corazón logístico de una red de robo, extorsión y vigilancia paralela, una fortaleza subterránea del crimen. En el operativo de ingreso a Las Torres participaron 15 elementos de élite apoyados por drones y cobertura aérea. Encontraron una sala con pantallas conectadas a cámaras clandestinas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, gasolineras, accesos carreteros, escuelas, incluso la propia fiscalía. Un mapa aterrador se reveló, donde zonas completas estaban marcadas con siglas: CL, zona liberada; ZV, zona vigilada; ZC, zona conflictiva. Cuautla había sido literalmente dividida, como si fuera un campo de batalla, un territorio ocupado. En un compartimento oculto hallaron carpetas con fotografías de funcionarios, fiscales, periodistas y activistas locales. En cada expediente, una clasificación binaria, una sentencia implacable: cooperativo o riesgo. Israel Nieto estaba en el centro del tablero, pero no era el único. Una lista de pagos contenía apodos vinculados a mandos de municipios cercanos. El patrón era claro: sobornos mensuales que oscilaban entre 40,000 y 120,000 pesos. El origen de ese dinero seguía siendo poco claro, hasta que un documento contable firmado por una persona llamada E.P. Tiscareño reveló contratos de seguridad privada otorgados por adjudicación directa a la empresa escudo del grupo SecProtec SCAB. SecProtec era conocida por su fachada impecable, una elaborada capa que ocultaba la podredumbre interna. Con presencia en Puebla, Hidalgo y Morelos, ofrecía servicios de patrullaje,
escolta y monitoreo urbano, pero nunca había ganado una licitación pública. Todas sus adjudicaciones eran directas y los municipios que contrataban sus servicios curiosamente experimentaban un aumento paralelo en las actividades delictivas. La pregunta ya no era si había colusión, sino si existía un modelo de gobernanza criminal incrustado en la seguridad municipal. Un virus había penetrado el sistema, corrompiéndolo desde dentro. Cuando el caso llegó a la prensa, el impacto fue inmediato, como una bomba de relojería. Cuautla, ciudad intervenida, tituló un medio nacional, arrancando el velo que cubría la verdad. Otro más agresivo abrió su nota con la frase, «La policía que cuidaba para robar». En la mañanera, la presidenta fue cuestionada sobre el tema. Respondió sin rodeos, sin evasivas. «No vamos a permitir que estructuras paralelas se apoderen de nuestros municipios. Habrá consecuencias». En redes sociales, la frase «Las Torres» se convirtió en sinónimo de traición institucional. Los usuarios compartían fotos del complejo abandonado con filtros oscuros, acompañadas de leyendas escalofriantes como «Donde la ley se vendió» o «Aquí empezó el colapso». La narrativa pública se desplazó, ya no era solo un escándalo local, sino un espejo de lo que podría estar ocurriendo en otras partes del país. El Congreso citó a comparecer al secretario estatal de Seguridad. Su declaración fue evasiva, llena de insinuaciones. No teníamos conocimiento de ninguna estructura clandestina. Si existía, operaba al margen de nuestras capacidades. Esta declaración fue refutada al día siguiente con una filtración. Un oficio de 2022, donde un comandante de zona alertaba sobre actividades no autorizadas en el perímetro de las torres. El documento tenía firma, sello y acuse de recibo. La presión aumentó, y en Cuautla, la población comenzó a organizarse. Una ola de indignación incontenible. Los comités vecinales exigieron una limpieza total de la policía. Padres de familia pidieron vigilancia federal en las escuelas. En las calles la consigna era una sola, resonando como un trueno. «Fuera los infiltrados». Dentro de la SSPC, Omar García Harfuch ordenó una auditoría completa de los contratos de seguridad privada en todo el estado. Más de 200 expedientes fueron abiertos, una revisión implacable. Segbro fue inhabilitada, pero sus operadores desaparecieron, como fantasmas que se desvanecen en el aire. Uno de ellos, según registros migratorios, tomó un vuelo a Panamá 2 días antes del operativo en Las Torres. Una fuga perfecta, dejando grandes interrogantes. Al cierre de ese mes, la Guardia Nacional mantenía el control de la seguridad en Cuautla. Había presencia en los accesos principales, patrullajes constantes y una línea directa con la Fiscalía. Pero en las sombras, los analistas sabían que la red no estaba completamente desmantelada, solo dispersa, como un virus latente, esperando su próxima mutación. Los primeros días de abril trajeron un dilema cruel al corazón del gobierno federal. La desarticulación parcial de la red en Cuautla se había convertido en un caso ejemplar, una advertencia. La fiscal general del estado presionaba para emitir órdenes de aprehensión contra al menos 4 exmandos y 2 alcaldes en funciones. Pero en el Senado, una facción del partido oficialista argumentaba que abrir tantos frentes simultáneamente comprometería la gobernabilidad. En una reunión privada en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación advirtió, su voz cargada de preocupación. Si seguimos esta ruta sin blindaje político, corremos el riesgo de que se nos caiga todo el andamiaje de seguridad local en Morelos. Omar García Harfuch, sentado en lo otro extremo de la mesa, con la mirada fría, no compartía esa lectura. Si no actuamos ahora, les damos tiempo de reconfigurarse. La impunidad es el combustible de estas redes. El presidente escuchó en silencio, tomando notas, pero sin intervenir. Al final pidió un informe consolidado, 15 días para presentar resultados sin filtraciones. La decisión fue avanzar con la detención de un solo objetivo prioritario. Ernesto Prado Tiscaraño, empresario y presunto financista de la red. Su captura debía ser quirúrgica. Nada de operativos espectaculares ni comunicados prematuros. En la madrugada del viernes, una unidad de operaciones especiales de élite se desplazó hacia un rancho en los límites de Yautepec. El lugar, registrado a nombre de una sociedad civil inexistente, estaba protegido por vallas electrificadas y cámaras de circuito cerrado estrictamente. El ingreso fue limpio, sin un solo sonido. En 18 minutos, Tiscareño estaba bajo custodia. Sin embargo, lo que encontró el equipo de inteligencia fue más revelador que el propio detenido. En una caja fuerte escondida tras una pared falsa, hallaron 3 discos duros, 2 pasaportes falsos, documentos firmados por personal de la Tesorería Municipal de Cuautla, y lo más delicado,
Un cuaderno de contabilidad manuscrito. Ahí estaban registrados todos los pagos efectuados durante los últimos 10 meses. Nombres, fechas, montos. Una línea en particular llamó la atención, encendiendo alarmas urgentes. 10. Pago a JMH SSPC. Autorización operativa. Estas siglas encendieron alarmas en los pasillos de la Secretaría de Seguridad. JMH coincidía con José Manuel Heredia, uno de los directores de Enlace Interinstitucional, hombre de confianza de Harfuch. Era responsable de coordinar tareas entre las fiscalías estatales y la Guardia Nacional. En su expediente no había antecedentes de corrupción, pero el cuaderno era claro. El dilema institucional explotó en dos frentes: mantener la coherencia del discurso oficial de cero tolerancia o proteger una estructura que, aún con fallas, era clave para sostener la operatividad nacional. Harfuch no dudó. Quiero su renuncia inmediata y que se presente voluntariamente a declarar. Heredia lo hizo, sin oponer resistencia, pero antes de salir del edificio, pidió 5 minutos con Harfuch. Omar, no fue soborno, fue un acuerdo de transición. Necesitábamos acceso a información, nada más. Los acuerdos fuera de la ley son cómplices, José. No hay matices. La voz de Harfuch era cortante, decisiva, implacable. En la prensa, la dimisión de Heredia desató especulaciones feroces. Columnistas hablaron de una purga controlada. Otros señalaron una fractura en el corazón del modelo Harfuch, una grieta en el muro aparentemente inexpugnable. En redes sociales, la discusión giró en torno a si era mejor un sistema imperfecto pero funcional, o una limpieza total que implicara riesgos operativos. Mientras tanto, en Cuautla, los efectos eran visibles. La violencia bajó un 18% según los últimos cortes del Secretariado Ejecutivo, pero también lo hizo la actividad económica. Comerciantes denunciaban que los extorsionadores se habían replegado, no desaparecido, solo se escondían en las sombras, esperando su momento. Un testigo protegido, identificado como S.E., reveló en su declaración ministerial que algunos de los exintegrantes de la red se estaban reorganizando bajo una nueva estructura, los pactados. El nombre aludía a un nuevo código interno, solo operar con anuencia de contactos políticos. La diferencia es que ahora no buscan dominar todo, solo las rutas clave, se volvieron selectivos. La Fiscalía Estatal recibió la orden de establecer una unidad especial para investigar este posible nuevo grupo. Pero internamente, los fiscales sabían que con la caída de Nieto y Tiscareño, las pistas se diluían. Era una red que sabía cuándo callar, cuándo desaparecer, como un camaleón que se mimetiza con su entorno. Desde Washington, el FBI envió una nota diplomática reconociendo los avances en la limpieza institucional, pero alertando sobre el vacío de poder en zonas calientes. El Departamento de Estado clasificó a Morelos como zona de observación prioritaria y recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos no esenciales. En el Congreso, la oposición pidió la comparecencia directa de Harfuch. El bloque oficialista negoció una sesión privada, manteniendo toda la información fuera del alcance de la prensa. A puerta cerrada, Harfuch fue claro. El Estado está asumiendo el costo de limpiar. No podemos permitirnos dudar ahora. Al salir, un senador lo abordó discretamente, un susurro de advertencia. Van por ti, Omar. Les quitaste su zona de confort. Esto no se queda aquí. Harfuch no respondió, solo se ajustó la chaqueta y siguió caminando, adentrándose en una guerra sin fin. Esa noche, en una estación de monitoreo al norte del estado, una alerta parpadeó, desgarrando la noche silenciosa. Una de las cámaras recuperadas del complejo Las Torres había sido activada, pero no enviaba imagen, solo audio. Una voz distorsionada, resonando como un eco del infierno, decía: «La red duerme, pero no olvida». La alerta se mantuvo en revisión durante 2 días. Nadie dentro del sistema oficial reclamó su origen ni justificó su activación. Cuando técnicos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, hallaron la torre eléctrica saboteada. Las conexiones estaban intactas, pero alguien había colocado una pequeña antena conectada a un módulo GSM extranjero. Era un transmisor clandestino, operando a baja frecuencia, diseñado para activar remotamente cualquier sistema vinculado a las viejas redes de vigilancia paralela. En resumen, alguien afuera seguía teniendo la llave, todavía poseía el poder para controlar los fantasmas del pasado. Esta revelación causó un vuelco dentro del gabinete de seguridad. Esto ya no era una célula local. Lo de Cuautla era solo una prueba piloto, un modelo replicable. En una reunión confidencial, Harfuch planteó la tesis más dura que había pronunciado desde que asumió la SSPC. Estamos ante una insurgencia silenciosa. No buscan territorio,
Buscan sistema. El término infiltración no era una metáfora, era una advertencia, una profecía de una nueva guerra. A partir de ese momento, la estrategia cambió por completo. Las operaciones reactivas fueron abandonadas. La orden fue rastrear el ecosistema completo, contratos, telecomunicaciones, transferencias de criptomonedas, renovaciones de licencias de seguridad privada. En cuestión de días, se detectaron 11 empresas con patrones similares a SegProtec, en 5 estados distintos. Algunas operaban desde oficinas vacías, otras desde zonas rurales sin infraestructura aparente. Todas compartían registros contables oscuros y vínculos cruzados con operadores políticos de medio nivel. El mapa de calor de la inteligencia federal mostraba un eje transversal que unía municipios de Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Los puntos compartían algo más que indicadores criminales. Todos habían tenido en los últimos 3 años alcaldes impulsados por una misma organización política estatal con vínculos residuales al viejo PRD. Además, muchos de los contratos de seguridad en esos municipios habían sido adjudicados bajo el mismo esquema: licitaciones simuladas, empresas recién registradas y montos inflados sin justificación técnica. Las alarmas sonaron, incesantes y urgentes. El presidente convocó una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad. Solo exigió un resultado: desactivar sin desestabilizar. Una ecuación imposible, pero necesaria. Lo que estaba en juego ya no era un municipio, sino la credibilidad de todo el aparato de seguridad, el fundamento de una nación. En esa reunión, se habló por primera vez de crear una unidad de inteligencia híbrida, formada por expertos civiles, auditores forenses y agentes operativos sin vínculos con estructuras locales. Paralelamente, un periodista de investigación que llevaba meses siguiendo la pista de las redes paralelas publicó un reportaje explosivo en una plataforma internacional. El titular era preciso, frío y aterrador. La red de los elegidos. Cómo una estructura invisible captura gobiernos municipales en el sur de México. El texto incluía mapas, nombres, contratos escaneados y una base de datos abierta. Fue un golpe letal a la narrativa de control, una acusación innegable. El artículo demostró que detrás de los contratos de seguridad existía una lógica de control territorial silenciosa, vigilancia disfrazada, patrullaje sin trazabilidad e información ciudadana recolectada para fines distintos a la protección. En redes sociales, la reacción fue inmediata, violenta como una tormenta. El hashtag Red Paralela se volvió tendencia mundial. Grupos ciudadanos comenzaron a crear observatorios locales, a compartir contratos municipales y a exponer irregularidades. La presión popular aumentó. El clima era insostenible, una llama de indignación encendida. Influencers, académicos y colectivos de víctimas convergieron en una narrativa unificada. Las instituciones habían sido utilizadas como plataformas de captura. Algunos pidieron renuncias inmediatas, otros exigieron intervención federal permanente en los municipios afectados. La presidencia autorizó la creación de una comisión de intervención institucional para investigar todos los contratos de seguridad privada otorgados sin licitación en los últimos 5 años. La medida fue celebrada, pero también criticada como tardía, como una disculpa tardía. Las primeras sesiones fueron transmitidas en vivo, exponiendo verdades desnudas. Testimonios de funcionarios locales, policías despedidos y excriminales revelaron un patrón de cooptación progresiva que comenzaba con pequeños favores y terminaba en estructuras enteras subordinadas a intereses ajenos al bien común. En Cuautla, ya no esperaban justicia. Esperaban sobrevivir, existir. Por las noches, los vecinos se turnaban para vigilar las calles, siluetas que se movían discretamente en la oscuridad. Las alarmas comunitarias suplantaban a las patrullas. Un grito de auxilio en la penumbra. La policía municipal operaba bajo vigilancia federal. Cada informe era auditado en tiempo real. Un control estricto. Algunos negocios reabrieron con carteles improvisados. Zona vigilada por vecinos. La desconfianza se extendió. Una niebla que cubría toda la ciudad. Nadie sabía quién estaba libre de sospechas, quién era digno de confianza. Pero una llamada anónima
cambió el juego final. Un destello de luz en la oscuridad. Busquen en la cisterna del antiguo rastro municipal. Ahí enterraron las cajas negras. El mensaje fue recibido en una estación local de radio comunitaria. Inicialmente fue ignorado, como la palabra de un loco, pero una periodista independiente, Leticia Granados, decidió verificar. Con ayuda de 2 pobladores ingresó al lugar. La cisterna, vacía y tapiada, fue abierta con cinceles improvisados. Dentro, encontraron 3 maletas plásticas selladas. Las maletas contenían discos duros, grabaciones analógicas, libretas con contraseñas y un sobre con fotos impresas. Las imágenes mostraban reuniones entre empresarios, mandos policiales y operadores políticos. Algunas estaban fechadas y firmadas con iniciales, un verdadero archivo de la operación, una prueba irrefutable del crimen. Entre los hallazgos, también había grabaciones de audio con amenazas, instrucciones cifradas y fragmentos de videoconferencias celebradas desde domicilios aparentemente oficiales. Este hallazgo fue entregado a la Fiscalía General de la República. La FGR validó el material y ordenó la captura de 13 personas en 4 estados. La más simbólica, un exsubsecretario federal de Seguridad Pública retirado en 2019, pero que había operado tras bambalinas para blindar el esquema. Otros detenidos incluían intermediarios financieros, exfuncionarios municipales y consultores que habían trabajado para campañas políticas recientes. Omar García Harfuch apareció en un mensaje especial, breve y significativo. Hoy comenzamos a cerrar una etapa de infiltración criminal en nuestras instituciones, pero el verdadero reto es construir nuevas defensas, no contra individuos, sino contra las condiciones que permiten que esto se repita. Al terminar, no hubo aplausos, solo un silencio seco como el de un pueblo que reconoce el fin de una mentira, de una ilusión. Algunos medios lo interpretaron como el inicio de una nueva doctrina de seguridad, priorizar la transparencia operativa y la auditoría ciudadana. Otros fueron más escépticos y hablaron de una tregua disfrazada de victoria. La historia de Morelos y Cuautla se convirtió en materia de estudio en escuelas de derecho y academias policiales. Se escribieron libros, se rodaron documentales, se debatieron reformas. Pero en el lugar de los hechos, el paisaje hablaba por sí mismo. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción, las cicatrices urbanas eran evidentes. Escuelas con rejas dobles, casetas vacías, zonas donde el alumbrado aún no funcionaba. El complejo abandonado de las torres fue derribado. En su lugar se levantó una plaza cívica. Al centro, una escultura de concreto en forma de ojo entreabierto. En la base una frase sin firma, una advertencia eterna. Porque no ver fue la primera forma de permitir.